le dice: cuando entré a tu casa, no me besaste para recibirme, pero esta mujer ha besado mis pies. Cuando entré, no me diste para lavarme los pies, pero esta mujer ha lavado mis pies con sus lágrimas. Amén. Y este hombre dice: si Jesús viniera a mi casa, ¿cómo le recibiría? ¿Cómo le recibiría? Y en eso se queda dormido, amén. Estaba cansado después de haber trabajado. Y se duerme, y a medianoche despierta. Y una voz le dice: Martín, Martín, mañana vendré a tu casa. Y él miraba para todos lados y decía: ¿quién es? ¿Quién es? Y comprendió, al no ver a nadie, que era Jesús que le hablaba, amén. Y el otro día, este hombre se levantó con esa inquietud en su corazón. Y como él era zapatero, trabajaba de esta forma, sentado. Entonces lo único que le miraba a la gente eran los pies. Y él, como era zapatero, conocía los pies o los zapatos de toda la gente que pasaba por afuera de él. Y todo ese día estuvo mirando y miraba los zapatos de la gente. Y cuando veía unos zapatos desconocidos, él levantaba su cara para ver quién era. Y de repente, en medio de su trabajo, un hombre llega al lado a hacer un trabajo. Con una pala el anciano comienza a sacar la nieve que había fuera de la casa. Y Martín se da cuenta que el anciano tiene frío. El zapatero se da cuenta que el anciano tiene frío. Y le dice, sale afuera y le dice: hey, ¿quieres pasar a tomar un té para que te calientes? El hombre dice: oh, ¿no sabes cuánto te lo agradezco porque me estoy congelando? Y pasa y se sientan y comienzan a beber el té. Y este hombre se da cuenta que el zapatero tenía una inquietud, porque miraba cada rato para afuera. Le dice: ¿estás esperando a alguien? Y el zapatero le dice: sí, anoche tuve un sueño. Y el hombre, con incredulidad, lo queda mirando y le dice: bueno, tú sabes que nada es imposible en esta vida. Y le dice: espéralo. Y le agradece por el té y se retira. Después este hombre sigue trabajando y nuevamente ve unos zapatos afuera. Son unos zapatos de una mujer y son unos zapatos desconocidos. Y este hombre levanta la cabeza y ve a una mujer mal vestida y llevaba en sus brazos a un niño. Y esta mujer, con lo poco que tenía, trataba de arropar al niño para que el niño no tuviera frío. Y Martín comprendió la necesidad y salió afuera y le dijo: hey, pasa, ven, siéntate, comamos. Y le sirve un plato de comida a ella y al niño. Y él va a buscar una manta. Le dice: ¿sabes qué? Es una manta vieja, pero espero te sirva de algo. Y la mujer con lágrimas le dice: sí, no sabe, me ha salvado la vida. Mi esposo hace 8 meses atrás se fue a la guerra y no sé nada de él. Y no tenemos dinero, ya no tenemos qué hacer. Y la mujer se retira. Gracias, Señor. Nuevamente, otra escena en la calle. Una anciana cargando una cesta de manzanas. Y en eso se aparece un ladronzuelo, un niñito, y le arrebata a esta anciana una manzana de la canasta. Pero la anciana no alcanza a atrapar y lo toma del pelo. Y el niño gritaba: suéltame, suéltame, suéltame. Y la anciana le decía: no, te voy a llevar a la policía por lo que has hecho. Y Martín sale afuera al zapatero y dice: anciana, déjalo, yo te voy a pagar la manzana que él te robó. Y dice al niño: niño, pídele disculpas a la señora por lo que hiciste. Y el niño dice: discúlpeme, señora, estuvo mal, pero tengo hambre. Y la señora le dice: esto no se va a quedar así, este niño merece un castigo. Y el zapatero le dice: sabes, si fuera por eso, nuestros pecados son peores que el de este niño. Mereceríamos más que un castigo. Déjalo que se vaya, déjalo que se vaya. Y la señora dice: está bien. Y el niño le dice: abuela, la ayudó a cargar la canasta.
Y los dos se van caminando. Y Martín regresa a su trabajo. Ya era tarde. Y el hombre estaba un poco decepcionado. Porque Jesús no había ido. Y se queda dormido en su decepción. Y nuevamente despierta a medianoche. Y una voz le dice: Martín, Martín, gracias. El hombre se levanta y dice: ¿quién es? Y ve al primer hombre que había ayudado. Y de repente desaparece. Y otra voz dice, una voz de mujer: Martín, gracias. Gracias, Martín. Y él mira para el otro lado y es la mujer con el niño. Y desaparecen. Y de pronto otra voz dice: Martín, Martín, gracias. Y es la voz de la mujer y el niño del último. Y Martín no entendía. Y dice: voy a ir a la Biblia. Y abre la palabra y se encuentra con la palabra que dice: si hiciste esto con alguno de los pequeños, conmigo lo hiciste. Amén. Y Martín comprende que Dios sí lo había visitado ese día. Amén. ¿Cómo recibíamos a Dios nosotros? Esa es una buena pregunta. Amén. ¿Sabes? Quizás muchas veces nos encontramos de que somos indignos ante Dios. Amén. Porque todos pecamos. Todos pecamos. No hay ninguno que esté libre de pecar. No hay ninguno que esté libre de caer. Amén. Todos alguna vez, tarde o temprano, vamos a pecar. Amén. Y es una verdad. No podemos decirte que no vas a pecar, porque mentiríamos. Y el problema es grande. Amén. El problema del pecado es un problema difícil. Y nos enfrentamos a un problema que yo le coloqué: el problema del yo frente al pecado. Amén. ¿Cómo nos enfrentamos al pecado? Amén. ¿Cómo nos enfrentamos nosotros como cristianos al pecado? En Romanos capítulo 7 versículo 18, amén. Ahí en su asiento nomás, amén. Dice el apóstol Pablo, dice: y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Amén. El principio del apostolado de Pablo, amén, también se enfrenta a este problema, al problema que nos enfrentamos cada uno de nosotros, amén, al problema de pecar, al problema de caer, de las tentaciones que nos apartan de Dios, amén. Hay una lucha en nosotros, amén. Hay una lucha. El apóstol Pablo la describe de esta forma: trato de hacer el bien, pero no puedo. Y hago el mal que no quiero, amén. ¿Cuántos nos hemos enfrentado a esto? ¿Cuántos un día en la mañana nos hemos levantado y hemos dicho: hoy día sí que no peco? Hoy día sí que no peco. Pero ya no, ni siquiera alcanzamos a llegar al metro y ya vamos enrabiados. Porque vamos atrasados y hay tacos. No alcanzamos ni a llegar al desayuno y ya estamos medio enojados porque el niño no se quiere levantar a la escuela. Y ya no llegamos ni siquiera al trabajo y quizás ya hemos pecado mirando para el lado. Amén. Y son cosas a las que todos nos enfrentamos. Amén. Son cosas a las que todos tenemos que hacer afrenta, a las que todos tenemos que luchar. Amén. Pero, ¿qué es en sí el pecado? Amén. ¿Qué es el pecado? Muchas veces se nos dice: el pecado es transgresión a la ley de Dios. Yo le di un concepto diferente.
yo le puse al pecado que era herir a mi prójimo, herirme a mí mismo y herir a Dios, amén. Para mí eso es el pecado. Es cuando uno falta contra uno mismo, falta contra el prójimo y falta contra Dios, amén. El pecado, en algunas raíces, en el latín, dice, es la transgresión voluntaria de un precepto tenido por bueno, amén. El griego dice que es el fallo de la meta, no dar en el blanco. La palabra que los griegos decían para el pecado, amartia, significa fallo de la meta, no dar en el blanco. Y para los arameos tenía el sentido de olvidarse de algo que es bueno, olvidarse de un precepto que es bueno, pero que se olvidaba. ¿Cuánto no nos ha pasado que nos olvidamos? Cuando hemos pecado nos acordamos y decimos, no debería haber dicho esa palabra, no debería haber hecho eso. Amén. Entonces, el pecado, amén, es algo a lo que nos enfrentamos día a día. Es algo a lo que tenemos que hacer frente, amén. Jesucristo dijo, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, amén. ¿Dónde surge el pecado, amén? Esa es una pregunta a la que siempre nos vamos a enfrentar los cristianos. Y a la pregunta que más se aferran muchas veces la gente que ataca el cristianismo. Bueno, y si Dios era tan perfecto, ¿por qué salió el pecado? Bueno, y si tu Dios es perfecto, ¿por qué la creación es imperfecta? Bueno, y si tu Dios es bueno, ¿por qué existe el mal? Amén. La respuesta es que Dios no nos hizo robots, amén. Ni a nosotros ni a los ángeles. Dios nos dio un libre albedrío, amén. Y dentro de ese libre albedrío también estaba el ser pecador, amén. El apartarnos de Dios, el no hacer la voluntad de Dios, el decir, no, yo voy a hacer lo que yo quiero y no lo que el Creador manda, amén. Y los ángeles también se enfrentaron a esto, amén. Es algo que quizás no está escrito literalmente en la Biblia, pero se da a entender, amén. Se da a entender que hubo también esta especie de guerra interior dentro de ellos mismos, amén. El pecado entonces surge primeramente en el cielo, amén. Eso está en Isaías 14, donde la palabra dice, ¿cómo fuiste derribado, lucero, hijo de la mañana? Amén. Tú que decías, voy a sentarme en el monte de Dios y seré igual que Dios, amén. Tú que te envanecías en tu corazón, amén. Tú que dijiste que ibas a ser igual que Dios, fuiste desechado, amén. Y dice que cayó este hombre, su nombre ya no fue más lucero, sino que fue Luzbel, amén. Ese es el pecado original, el pecado en el cielo. Y el pecado se origina en la tierra en el capítulo 3 de Génesis, amén. Todos conocemos la historia de la tentación. Cuando Satanás tomó forma de serpiente y le habló a Eva y le habló a Adán, amén. Y les dijo, no, ¿saben qué? Coman del fruto. Coman del fruto que Dios les dijo que no comieran. Porque ¿saben por qué se los prohibió? Porque Él sabía que si lo comían iban a ser igual a Él. Incluso, yo creo que a lo mejor les dijo, podían ser a lo mejor mejor que Él. Iban a saber todo, iban a conocer todo, amén. Y ese es el engaño, amén. Y se creyó en el cuento y también apareció la altivez, amén. Por esto es que uno de los pecados que más odia a Dios es la altivez, amén. La palabra dice, yo miro de cerca al humilde, pero de lejos al altivo, amén. La altivez, la soberbia, la vanagloria, amén. Son cosas que se presentaron tanto en los ángeles como en los hombres, amén. Y todos somos pecadores, amén. Todos somos pecadores. La palabra en Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, amén.
tanto los ángeles como los hombres habían pecado y estaban destituidos de la gloria de Dios. Amén. Y en Romanos 3:10 dice: como está escrito, no hay justo, ni aún uno. Amén. Como está escrito, no hay justo, ni aún uno. Amén. Ninguno de nosotros es justo bajo nuestros propios actos. Amén. Ninguno de nosotros es perfecto. Amén. Ninguno de nosotros es libre de pecar. Amén. Hace poco me acuerdo que había una frase que decía que el que nunca se equivocó es porque nunca hizo nada. Amén. Todos nos vamos a equivocar. Amén. Todos vamos a pecar. Amén. Y falta razón. Amén. El que nunca se va a equivocar es porque nunca va a hacer nada. Amén. ¿Podríamos pecar cuando estamos dentro de la iglesia? ¿Podríamos pecar dentro de la iglesia? Amén. Primera de Juan 1:9. Amén. Es una cita bíblica que se dice para la calle, pero no es para la calle. Es una cita bíblica que se le predica a la gente de afuera, pero no es para la gente de afuera. Primera de Juan 1:9. Vamos a leerlo. Amén. Para que usted también me entienda. Amén. Dice: si confesamos nuestros pecados, el apóstol incluyéndose, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, amén, nos dice: si confiesan sus pecados. Si el mundo confiesa sus pecados, si los que no han creído en Dios confiesan sus pecados, no, el apóstol dice: si confesamos nuestros pecados, amén, también Él se incluye. Y es más, Él dice: ¿saben qué? Si yo digo que no he pecado, hago mentiroso a Dios. Si yo digo que no he pecado, hago mentiroso a Dios. Amén. Todos estamos en un cuerpo bajo la ley del pecado. Amén. Estamos atados a esa ley. Estamos atados a la ley en que todos los hombres de Dios se vieron enfrentados a esto. Amén. Pedro, Pablo, Juan, los apóstoles, los profetas, cada uno se vio enfrentado a esto, porque querían hacer lo que ellos querían, pero tenían que cumplir la ley de Dios. Amén. Y es esa guerra la que también hoy está en nosotros. Me acuerdo del pastor Adrián Roger, que él decía: sí, yo peco, decía él. Si la gente me preguntara a mí si yo peco, él diría sí, yo peco. Y quizás muchas veces, decía él, pero hay algo en mí que me dice que el pecado no es bueno. En cambio el mundo no. El mundo cuando peca aplaude. El mundo cuando peca celebra. El mundo cuando peca no se siente triste. En cambio nosotros sí nos sentimos tristes. Y si hay una voz que nos dice: ¡hey, te equivocaste! Amén. Y esa es una de las garantías que el Espíritu Santo también habita dentro de nosotros. Que aún nos habla, amén. Que aún nos habla nuestra conciencia y nos dice: ¡hey, fallaste! Pero levántate. ¡Hey, pecaste! No lo vuelvas a hacer. Pero sigue adelante, amén. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, amén, y limpiarnos de todos nuestros pecados y de toda nuestra maldad, amén. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado, amén? ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? Hay consecuencias tanto para los ángeles y para el hombre y la mujer separados, amén. ¿Usted ha escuchado el mito de el rey Midas y Baco? Amén. El rey Midas era un hombre codicioso y era amigo de un dios, Baco, que era el dios del vino. Y cierta vez en una fiesta, este dios le pide el rey le pide al dios que todo lo que él toque se convierta en oro, porque él quería ser el hombre más millonario del mundo, quería tener todo el dinero, todo el oro para él. Y el dios le dice:
bueno, si es tu deseo, te lo cumplo. Y este rey estaba alegre porque iba a ser el hombre con más oro del mundo. Y se fue contento a su castillo, y mientras caminaba, las cosas se convertían en oro, tocaban los árboles, se convertían en oro. Y con su alegría quiso comer algo. Y le dijo a sus siervos: tráiganme lo mejor que haya para comer. Y le trajeron un plato con las mejores frutas, con la mejor carne. Y tomó la carne y se le iba a echar a la boca y le pegó un mordiscón. Y se dio cuenta que lo que estaba comiendo no era carne, sino oro. Y se asustó. Y dijo: no, esto no puede estar pasando. Tomó las frutas y se transformaron en oro también. Y comenzó a llorar y dijo: he sido un codicioso, no me di cuenta que iba a morir de hambre por culpa de esto. No me di cuenta que por la codicia mía iba a morir de hambre. Muchas veces creemos que el pecado es bueno, ¿ven? Quizás por ignorancia, quizás muchas veces porque no conocemos bien la palabra. Y a este rey le pasó eso. Por su avaricia él pensó que era bueno lo que estaba deseando. Y se dio cuenta que no, porque podía hasta morir por culpa de su tontería, ¿ven? Y nadie se le quería acercar porque se iba a convertir en oro. Y este hombre triste, llorando, volvió donde Dios y le dijo: ¿sabes qué? Quítame esta bendición de encima, ya no quiero convertir las cosas en oro. Fue su castigo, ¿ven? Fue lo que le pasó por ser codicioso. Y a los ángeles también les pasó algo así, amén. La palabra dice en el libro de Judas, en el versículo 7 dice, en el versículo 6 dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el gran día del juicio. A los ángeles que no guardaron su dignidad. La palabra dice que Satanás arrastró con su cola las 2/3 partes de los ángeles. Amén. Eso lo dice el Apocalipsis. Pero es algo de antes. Es una batalla que ya se había librado antes. Amén. En la que Satanás había sido echado de delante de la presencia de Dios por el pecado. Pero con él también arrastró las 2/3 partes de los ángeles. Y la Biblia dice que estos están guardados bajo oscuridad, en prisiones eternas, y están esperando el día del gran juicio. Amén. Eso fue el castigo para los ángeles que pecaron. ¿Cuál es el castigo para el hombre? Amén. ¿Cuál es el castigo para el hombre que ha pecado? Esto lo vamos a ver en Génesis capítulo 3, versículos 17 y 19. Amén. Génesis capítulo 3, versículos 17 y 19. Amén. Dice: y el hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste el árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, y con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, y pues polvo eres, y al polvo volverás. Amén. Porque polvo eres, al polvo volverás. Amén. Y a la mujer, en el versículo 16 le dice: multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñeces, con dolor darás a luz a tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Amén. Son las maldiciones por el pecado. Amén. Son las maldiciones que vinieron a la humanidad por haber apartado de Dios. Amén. Bueno, y aparte de estas cosas, el pecado también produce separación de Dios. Amén. ¿Qué fue lo primero que hizo Adán y Eva cuando pecaron? Se escondieron, ¿cierto? Trataron de apartarse de Dios. Trataron de apartarse de la vista de Dios, porque se dieron cuenta de que estaban desnudos y tuvieron miedo. Amén. Y el pecado también produce una ceguera. Amén.
Una ceguera de lo que está sucediendo espiritual y una ceguera de lo que está sucediendo también terrenalmente. La gente se vuelve insensible y hay una venda en sus ojos, ¿sabes? Como lo explica la palabra, y no entienden las cosas de Dios. Y muchas veces cuando Dios les habla, no entienden. Muchas veces cuando Dios le dicen, hey, vean, no ven. Amén. Eso también es parte del pecado, es parte de haber apartado de Dios. Amén. Pero ahora la pregunta es, ¿estas maldiciones corren para los hijos de Dios? ¿Qué cree usted? Amén. ¿Estas maldiciones son para nosotros? No, amén. Porque cuando hemos llegado a Dios, Dios destruye toda maldición, Dios destruye todo lo que tenía que ver con nuestra vida pasada. Y no hay maldición para nosotros, amén. Ya el trabajo no es una maldición, sino que es una bendición, amén. Ya, aunque cuesta, no nos tenemos que levantar en la mañana y decir, hay que ir a trabajar de nuevo, ¿no? A ver, hay que decir gracias, Señor, porque tenemos trabajo, amén. Gracias, Señor, porque nos das para comer, gracias, Señor, porque nos das para vestir, amén. Y cuesta, amén. De repente uno, sobre todo en estos días que hace frío, dice 5 minutitos más. Para el otro lado, 5 minutitos más. Y cuesta levantarse de la cama, amén. Pero tenemos que ver que es una bendición de Dios el trabajo para nosotros, amén. Ya no es una maldición, sino que es una bendición, amén. Ya no comamos el pan con tristeza, sino que comamos nuestro pan con alegría, amén. La Biblia dice, vete, come tu pan con alegría y bebe tu vino con alegría y disfruta de tu mujer, amén. Dice, porque tus transgresiones ya han sido perdonadas, amén. Así que no estemos tristes, amén. Y tener hijos es como una maldición, amén. Y ese es el concepto que se ha dicho hoy en la sociedad, amén. Prácticamente es como una maldición tener hijos. Pero no es así, amén. No es así. Los hijos son una bendición de Dios, amén. Los hijos son una bendición de Dios, amén. Bendiga a tu hijo, amén. Bendice a tu hijo que está en el vientre. Bendice a tu hijo pequeño. Bendice a tu hija, amén. Porque ellos hoy y mañana serán el futuro de la iglesia, amén. Y son hombres y mujeres de Dios, amén. Bendice a los niños, amén. Y esa es nuestra lucha, ¿cierto? Con el pecado. Pero gracias a Dios que hay una respuesta para nosotros, amén. Porque por nosotros mismos no nos hubiésemos podido librar del pecado, amén. Ningún hombre en el Antiguo Testamento puede decirse perfecto ante la ley de Dios, amén. Porque todos pecaron, amén. Todos hemos pecado, amén. Desde Adán hasta el último hombre nacido hoy en día, amén. Vamos a ir a Gálatas 5:17, amén. Amén. Gálatas 5:17 dice el mismo apóstol Pablo, amén, escribiendo a la iglesia en Galacia. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Amén. El espíritu es contra la carne y la carne contra el espíritu, amén. Y esto dice, se oponen entre sí. Y esa es la lucha que hay entre nosotros, amén. En nosotros. Los bonitos de repente lo grafican con un angelito a un lado y un diablito en otro lado, amén. No sé si lo he visto, ¿ven? Sobre todo esos bonitos en el Tony Jerry cuando van a hacer la maldad. Sale un ratoncito chico y
dos ratoncitos, un ángel y un diablito al lado. Y como que empiezan a pelear entre ellos para ver si hace la maldad o hace lo bueno, amén. Y eso es lo que pasa en nosotros, amén. Siempre hay una lucha en nosotros. Hay una lucha, amén. ¿Podremos librarnos de esta lucha algún día? ¿Podremos ser libres? El apóstol Pablo dice, miserable de mí, ¿cierto? ¿Cuántos hemos dicho eso? De repente hemos dicho, ya, te llevo de nuevo, escucha que soy tonto. Miserable de mí, decimos, ¿cierto? Muchas veces nos sentimos mal por culpa de esto. Muchas veces ni siquiera queremos venir a la iglesia porque decimos, no soy digno de presentarme delante de Dios, amén. Muchas veces nos apartamos de nuestros hermanos y le decimos, no, sí estoy bien, hermano, gracias por preocuparte. No, sí estoy bien, hermano, pero dentro de nosotros no es así, amén. Dentro de nosotros decimos, todo está mal, voy de mal en peor y no puedo librarme de esto. Todos los días tengo esta lucha, todos los días tengo esta lucha en mi carne. Miserable de mí, amén. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte, amén? Y aquí el apóstol Pablo nos da nuestra respuesta, amén. La tan ansiada respuesta que muchas veces buscamos. Dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, amén. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne, a la ley del pecado, amén. ¿Quién nos librará de nuestro cuerpo, amén? Miserables de nosotros. Jesucristo, amén. Jesucristo es nuestra respuesta. Jesucristo es nuestra salida, amén. Muchas veces nos queremos apurar y queremos hacer la obra a nuestra forma. Queremos hacer las cosas rápido, queremos hacer las cosas ahora. O queremos hacerla con otros, queremos que los jóvenes cambien ahora, ya. Queremos que la hermana, no sé, se coloque falda, no sé, cosas así por el estilo. Y son cosas que salen de la gente y que tratan de imponer. Y muchas veces al hermano le decimos, ¿sabes qué? Si no cambias en 2 semanas más, no te vamos a aceptar en la iglesia. Y nos equivocamos. Porque no dejamos que actúe Dios, no dejamos que actúe Jesús, no dejamos que actúe el Espíritu Santo en la gente. La palabra dice que no es del que corre ni del que camina, sino de Dios que tiene misericordia, amén. Todo es el tiempo de Dios, todo es el tiempo de Dios, amén. No nos apuremos. Si hoy tropezaste con esa piedra, mañana Dios la quitará, amén. Pero sabes, lo importante de esto no es quizás no pecar. No estoy diciendo que pequemos, amén. No estoy diciendo eso. Lo importante de esto quizás no es pecar, sino que seguir adelante. Porque va a llegar un momento en que la perfección se manifestará en nuestras vidas. Pero no nuestra perfección, sino que la perfección de Dios, amén. Llegará un momento en que Dios, la vida de Cristo, se manifestará en nosotros, amén. Y esa va a ser nuestra mejor victoria, amén. Nuestra victoria sobre nosotros, amén. Para ayudar a otros, tenemos que ayudarnos nosotros mismos, amén. Un médico, para sanar a alguien, tiene que aprender medicina, amén. Un profesor, para enseñar a los muchachos, tiene que entrar a la universidad para enseñarles, amén. ¿Sabes? Muchas veces Dios nos va a permitir pasar cosas para enseñarle a otros. Nunca digas que las cosas se han escapado de las manos de Dios. Porque la Biblia dice que todo está bajo el control de Dios, amén. Y esa es nuestra confianza. Esa es nuestra fe. Esa es la fe que cada uno debe tener, amén. No te rindas, sigue adelante. No te rindas, sigue batallando, sigue luchando, amén. Y en esto hay un arma del Espíritu que nos va a ayudar
bastante. ¿Y sabes cuál es? Es el yelmo del Espíritu. Es el yelmo de la salvación, el casco. ¿Sabes por qué? Porque el diablo ataca a tu mente. El diablo ataca a tu mente. Yo muchas veces no entendía la armadura de Dios. Pero cuando comencé a comprenderla, yo decía, ¿por qué el casco está en la cabeza? ¿Por qué la salvación es el casco? ¿Por qué nuestra salvación es el casco? ¿Por qué? Y después lo comencé a entender. Porque, ¿sabes? Debe haber una seguridad en nosotros. El Espíritu Santo mora en ti. Desde que aceptaste a Cristo, en tu corazón Él mora en tu vida. El Espíritu Santo está contigo y esa es la promesa. Esa es la promesa. Él está todos los días de nuestra vida. No solamente un día domingo, no solamente un día martes, un día viernes, un día jueves, no. Él está todos los días de nuestra vida. Y esa es la lucha de cada cristiano, nuestra mente, amén. El diablo siempre va a atacar nuestra mente. Pero no te dejes engañar, amén. Como dicen muchas veces por ahí, si el diablo te recuerda tu presente, recuérdale su futuro, amén. Si el diablo viene a decirte que eres un perdedor, que eres un fracasado, dile a Satanás, ¿sabes qué? Sí, hoy día yo soy un perdedor, soy un fracasado porque he pecado. Pero ¿sabes qué? Mañana voy a ser uno de los escogidos y estaré gozándome en el trono delante de la presencia de Dios. Pero ¿sabes cuál es tu futuro? Quizás hoy te sientas en victoria sobre mí, pero mañana, cuando me veas adorando a Dios desde el lago de fuego, veamos quién va a ser el vencedor. ¿Ven? Nunca permitas que arrebaten tu fe. ¿Ven? Nunca permitas que nadie te diga que no sirves, que eres despreciado, que tu pecado no es perdonado. El único pecado que no puede ser perdonado es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Amén? Pero todos los demás son perdonados. Amén. Esa ha sido la palabra de hoy. Amén. Espero que no haya cometido algún error. Amén. Y si ha habido algún error, ha sido únicamente de mi parte. Amén. Yo traté de ponerle harto empeño en esto. Traté de esforzarme harto en esto porque estoy hablando a los hijos de Dios. Amén.